La Segunda Guerra Mundial, que terminó en mayo de 1945, dejó una marca indeleble en el mundo, especialmente en Europa, donde el conflicto había devastado naciones enteras y provocado la muerte de millones de personas. Entre los muchos horrores que emergieron después de la guerra, el destino de los prisioneros de guerra o POWs alemanes en la Unión Soviética destaca como una de las historias más trágicas y complejas. Estos prisioneros, capturados en enormes cantidades durante y después de los combates en el frente oriental, enfrentaron condiciones brutales en los campos de trabajo soviéticos. En su historia es un testimonio de la crueldad de la guerra y la resistencia humana. Pero antes de empezar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Ahora comencemos. El frente oriental fue sin duda el escenario de las batallas más feroces y devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi en junio de 1941, conocida como la Operación Barbarroja, marcó el inicio de un conflicto que se distinguió por su brutalidad. A medida de que la guerra avanzaba, millones de soldados alemanes fueron desplegados en el vasto territorio soviético, donde encontraron una resistencia implacable. Sin embargo, a partir de la batalla de Stalingrado en 1942 y 1943, la marea comenzó a cambiar en favor de los soviéticos. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión, cuando el sexto ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, fue rodeado y finalmente rendido en febrero de 1943. Más de 90.000 soldados alemanes fueron capturados. Esta captura masiva marcó el comienzo de lo que sería un destino sombrío para muchos de ellos. La magnitud de esta captura fue solo el comienzo, ya que a lo largo de los años siguientes el Ejército Rojo continuó avanzando hacia el oeste, capturando a cientos de miles de soldados alemanes. El destino de estos prisioneros capturados fue sombrío desde el principio. A menudo los prisioneros de guerra alemanes eran obligados a realizar marchas forzadas hacia campos de prisioneros que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia. Estas marchas, realizadas en condiciones climáticas extremas y con escasas provisiones, resultaron mortales para muchos. Se estima que miles de prisioneros murieron durante estos traslados debido a la fatiga, el hambre, las enfermedades y la exposición a los elementos. Aquellos que sobrevivieron a las marchas forzadas fueron llevados a campos de trabajo en Siberia, los Urales, Kazajistán y otras regiones remotas de la Unión Soviética. Estos campos, que formaban parte del vasto sistema Gulag, eran notoriamente inhumanos. El trabajo forzado era una parte integral del sistema, y los prisioneros eran utilizados para reconstruir la infraestructura soviética devastada por la guerra, incluidas carreteras, ferrocarriles, fábricas y minas. El trabajo era extenuante y las condiciones de vida eran terribles. Las barracas donde vivían estaban mal aisladas, la comida era escasa y de mala calidad, y las enfermedades estaban muy extendidas. El invierno en Siberia, con sus temperaturas que a menudo descendían por debajo de los menos 40 grados Fahrenheit, fue uno de los desafíos más grandes. Los prisioneros, mal equipados para soportar el frío, a menudo carecían de ropa adecuada y debían trabajar al aire libre durante largas horas. La combinación de desnutrición, agotamiento y condiciones climáticas extremas resultó en una alta tasa de mortalidad. El trato a los prisioneros de guerra alemanes por parte de las autoridades soviéticas estuvo influenciado por varios factores, incluidos los crímenes cometidos por las fuerzas alemanas durante la invasión de la Unión Soviética, las atrocidades perpetradas por la Wehrmacht y las SS, como la masacre de civiles, el uso de tácticas de tierra quemada y el trato brutal a los prisioneros de guerra soviéticos, alimentaron el deseo de venganza entre los soviéticos. Como resultado, los prisioneros alemanes a menudo fueron tratados con una severidad extrema. Además, la política soviética hacia los prisioneros de guerra fue también un reflejo de la necesidad de mano de obra para la reconstrucción del país después de la guerra. Los prisioneros eran vistos no solo como enemigos derrotados, sino también como una fuente valiosa de trabajo forzado. Stalin y otros líderes soviéticos justificaron las duras condiciones argumentando que los prisioneros estaban pagando por los crímenes de su nación. Sin embargo, no todos los prisioneros de guerra alemanes sufrieron por igual. Hubo diferencias entre el trato dependiendo de la ubicación del campo.
la actitud de los comandantes locales y las necesidades específicas de mano de obra. Algunos prisioneros lograron establecerse y crear relaciones relativamente buenas con sus captores y recibieron un trato ligeramente mejor, aunque estas historias son excepciones en un panorama general de sufrimiento. A medida de que la guerra llegaba a su fin en 1945 y con la capitulación de Alemania, los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética comenzaron a preguntarse cuándo podrían regresar a casa. Sin embargo, su liberación fue un proceso largo y complicado, que se extendió durante más de una década. Para muchos prisioneros, la guerra no terminó en 1945, sino que continuó en los campos de trabajo soviéticos. El primer grupo significativo de prisioneros fue liberado en 1946, cuando aproximadamente 500.000 hombres fueron enviados de regreso a Alemania. Sin embargo, las autoridades soviéticas retuvieron a muchos más, especialmente aquellos con habilidades técnicas o aquellos que se consideraban útiles para la economía soviética. Estos prisioneros fueron obligados a trabajar durante años en proyectos de reconstrucción antes de ser finalmente liberados. El último grupo de prisioneros de guerra alemanes no fue liberado hasta 1956, más de una década después del final de la guerra. Estos hombres, que habían sobrevivido a una década de trabajo forzados y condiciones inhumanas, regresaron a una Alemania muy diferente a la que habían dejado atrás. Muchos encontraron que sus familias habían sido desplazadas, que sus hogares habían sido destruidos y que la vida que conocían había cambiado irrevocablemente. El retorno de los prisioneros de guerra alemanes a casa no fue fácil. Después de años de sufrimiento, muchos enfrentaron una realidad desconcertante. La reintegración en la sociedad alemana fue un proceso doloroso, ya que los prisioneros liberados a menudo se sentían alineados y traumatizados. Además, en la posguerra había una falta de comprensión y empatía hacia aquellos que habían estado en cautiverio, en parte porque el público alemán estaba lidiando con su propia culpa y dolor por las atrocidades cometidas durante la guerra. Muchos prisioneros sufrían de lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, o TEP. Las experiencias de hambre, frío extremo, trabajo extenuante y la pérdida de compañeros de armas dejaron cicatrices profundas en su psique. Algunos prisioneros encontraron consuelo en hablar sobre sus experiencias, mientras que otros optaron por el silencio, incapaces de expresar el horror que habían vivido. En algunos casos, los prisioneros liberados formaron grupos de apoyo para ayudarse mutuamente a lidiar con sus experiencias y a encontrar un sentido de comunidad. El tratamiento de los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética también tuvo implicaciones para las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. La liberación tardía de los prisioneros fue una fuente de tensión entre la Alemania Occidental y la Unión Soviética, y se convirtió en un tema controvertido en la política internacional. Las negaciones para la liberación de los últimos prisioneros fueron complicadas por la desconfianza mutua y las tensiones de la Guerra Fría. En la memoria histórica, el destino de los prisioneros de guerra alemanes ha sido un tema de debate y reflexión. En Alemania, la narrativa del sufrimiento de los prisioneros de guerra fue utilizada en parte para construir una imagen de las víctimas alemanas de la guerra, lo que complicó las discusiones sobre la responsabilidad alemana por las atrocidades cometidas durante el conflicto. Sin embargo, con el tiempo la historiografía ha logrado un enfoque más equilibrado, reconociendo tanto el sufrimiento de los prisioneros como la necesidad de recordar los crímenes de guerra alemanes. Por otro lado, en Rusia y otras partes de la ex Unión Soviética, el enfoque en los crímenes nazis durante la guerra a menudo ha eclipsado la discusión sobre el trato a los prisioneros de guerra alemanes. Sin embargo, en los últimos años ha habido un esfuerzo por parte de algunos historiadores y organizaciones de derechos humanos para abordar este aspecto de la historia de la Segunda Guerra Mundial, buscando un reconocimiento más completo de las experiencias de todas las víctimas de la guerra. Espero que este video te haya servido para educarte un poco sobre cómo es que la guerra ha golpeado duramente a los seres humanos. Te esperamos en el siguiente video y recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas de más capítulos de la historia. Nos vemos.